Lección 1. Carreras matutinas. ¿Cuánto tiempo sueles correr por las mañanas? Mi objetivo es 30 minutos, pero a veces voy más. Eso es impresionante. ¿Tienes una ruta favorita? Sí, me encanta correr junto al río. La vista es muy refrescante. Suena bien. Normalmente corro en el parque. Hay paz allí. Los parques son geniales para eso. ¿Escuchas música mientras corres? A veces, pero prefiero los sonidos de la naturaleza. ¿Esa es una buena elección? Debería intentarlo también. Definitivamente deberías hacerlo. Podría cambiar tu experiencia. Lección 2. Delicias locales. Definitivamente deberías probar su plato nacional cuando estés allí. ¿Qué es? He oído mucho sobre eso. Es un plato de arroz con especias y carne, muy sabroso. Suena delicioso. Me encanta probar la comida local. Yo también, la comida te dice mucho sobre una cultura. Exactamente. ¿Qué otros platos recomiendas? El marisco también es espectacular, fresco y cocinado perfectamente. Me está entrando hambre solo de pensarlo. Planifiquemos un recorrido gastronómico cuando lo visitemos. Lección 3. Historia de los mafiosos. Mafiosos como Al Capone se hicieron ricos con el contrabando de licor durante la Prohibición. Es fascinante cómo operaban en aquellos tiempos. Bien, tuvieron una gran influencia en la sociedad. Sí, y provocó muchos cambios en la aplicación de la ley. Exactamente, es una mezcla de crimen e historia. Me pregunto cuántas historias siguen escondidas. Probablemente, existan innumerables historias no contadas. Sería interesante saber más sobre ellos. Veamos un documental sobre ello alguna vez. Lección 4. Hidratación y meriendas. La hidratación es muy importante durante nuestra caminata. Traeré algunos sándwiches y frutas para nosotros. Perfecto, los snacks saludables son los mejores. Exactamente. Mantienen nuestra energía alta. Y las frutas son refrescantes, especialmente en climas cálidos. Sí lo son. ¿Tienes una fruta favorita? Me encantan las manzanas, también son fáciles de empacar. Las manzanas son geniales. Prefiero las bayas para las caminatas. Las bayas son deliciosas. Empaquemos una combinación de ambos. Lección 5. Delicia crujiente. Lo comí en un restaurante junto al mar en Brighton. ¿Te gustó la masa crujiente? Sí, estaba delicioso. El crujido fue perfecto. ¿Has probado a hacerlo en casa? No es tan fácil como parece. ¿Cuál es tu secreto para un buen bateador? Normalmente agrego un poco de agua con gas. Lo hace más ligero. ¿Qué pasa contigo? Agrego un poco de cerveza para darle sabor y crujiente. Realmente funciona. Eso suena interesante. ¿Tienes algún plato favorito para acompañarlo?
Me encanta con pescado, es un clásico, ¿no crees? Absolutamente. El pescado con patatas fritas es algo que debes probar en la playa. ¿Cuál es tu tipo de pescado favorito? Prefiero el bacalao, es hojaldrado y delicioso. ¿Qué te gusta? Lección 6. Charla sobre trabajo remoto. Oye, ¿has oído hablar de la nueva política de trabajo remoto de nuestra empresa? Sí, acabo de leer sobre eso. Suena flexible. ¿Cómo te sientes al respecto? Creo que es genial, puedo administrar mejor mi tiempo. ¿Prefieres trabajar desde casa? Definitivamente. Me encanta la tranquilidad y la comodidad de mi propio espacio. ¿Qué pasa con las reuniones? Tendremos videollamadas, pero sigue siendo agradable trabajar en pijama. Exactamente. También ahorra mucho tiempo en los desplazamientos. ¿Has configurado tu oficina en casa? Estoy trabajando en ello, necesito una buena silla. ¿Qué es esencial para ti? Un buen escritorio y una silla cómoda son imprescindibles. También necesito buena iluminación. La iluminación es importante, quizás podamos ayudarnos mutuamente a configurar nuestros espacios. Lección 7. Alimentación saludable. Absolutamente, es fundamental incluir una variedad de frutas, verduras y cereales integrales. Estoy de acuerdo. Una dieta equilibrada nos mantiene sanos. ¿Tienes una fruta favorita? Me encantan las bayas, son sabrosos y están llenos de antioxidantes. ¿Qué pasa contigo? Soy fanático de los mangos. Son dulces y refrescantes. ¿Cómo comes tus frutas? Normalmente los mezclo en batidos. ¿Cuál es tu receta preferida? A mí me gusta añadir yogur y un poco de miel. Está delicioso. Eso suena genial, debería intentarlo. ¿Crees que deberíamos comer orgánico? Puede ser mejor para la salud, pero no siempre es necesario. ¿Cuál es tu opinión? Creo que vale la pena para algunos alimentos, especialmente aquellos que comemos con frecuencia. Lección 8. Combinando fortalezas. Eso suena prometedor. Analicemos cómo podemos unir nuestras fortalezas. Definitivamente. Creo que la colaboración puede conducir a grandes resultados. ¿En qué destacas? Soy bueno organizando y planificando. ¿Y tú? Soy creativo y me encanta generar nuevas ideas. ¿Podemos complementarnos? Con seguridad, podemos crear algo innovador juntos. ¿Algún proyecto específico en mente? Estaba pensando en un evento comunitario. Podría ser divertido y atractivo. Es una gran idea. Podemos empezar a planificarlo esta semana. Sí. Reunamos algunas ideas y veamos cuál funciona mejor. Puedo encargarme de la logística si te concentras en el lado creativo. Lección 9. Pequeños propósitos. Que tu propósito sea pequeño puede ser divertido, pero también sería aterrador. Me daría miedo lo que pueda pasar. Veo tu punto. Podría ser emocionante pero también arriesgado. ¿Qué harías? Creo que me gustaría explorarlo, pero con precaución. ¿Y tú?
Probablemente primero querría establecer algunos límites. La seguridad es importante. Exactamente, se trata de equilibrio. ¿Qué es algo pequeño que te encantaría probar? Me gustaría probar el minigolf. Suena divertido y relajado. Eso suena genial, me encanta el minigolf, deberíamos ir juntos algún día. Sí, planeemos un día para ello. Estoy deseando que llegue. Yo también, será un desafío divertido. Lección 10. Direcciones. Simplemente siga recto por esta calle, estará a su izquierda. Gracias. ¿Está lejos de aquí? No, a solo unos minutos de distancia, verás el gran cartel. Excelente. Agradezco tu ayuda. ¿Vas allí a menudo? Sí, me encanta el ambiente allí, es un buen lugar para relajarse. Suena perfecto. Me vendría bien un pequeño descanso. ¿Qué sueles pedir? Recomiendo el café, es asombroso, ¿te gusta el café? Sí. Siempre estoy buscando buenos lugares para tomar café. Entonces te encantará estar allí, cuéntame si te gusta. Lección 11. Tapas auténticas. ¿Tienes alguna actividad específica que te gustaría hacer? Me encantaría probar unas tapas auténticas. Suenan deliciosos. Las tapas son geniales para compartir. ¿Cuál es tu favorito? Realmente disfruto las patatas bravas. Son tan sabrosos. Eso es un clásico. Me gustan las gambas al ajillo, camarones al ajillo picantes. MMM. Deberíamos ir juntos a un restaurante español. Sí, conozco un lugar que sirve tapas increíbles. Perfecto. No puedo esperar para probarlos. ¿Cuándo debemos ir? ¿Qué tal este fin de semana? Será una salida divertida. Lección 12. Pasatiempos productivos. Estoy de acuerdo en que mantenerse abrigado también en invierno no es solo un pasatiempo productivo. Absolutamente. Los pasatiempos pueden ser muy gratificantes. ¿Qué disfrutas? Me gusta tejer, es relajante y me mantiene caliente. Qué lindo. Disfruto hornear durante los meses más fríos. Hornear suena delicioso. ¿Qué sueles hacer? Me encanta hacer galletas y pan. Llena la casa de un gran olor. Me lo puedo imaginar. Deberíamos tener un día para hornear juntos. Sí. Me encantaría enseñarte algunas de mis recetas. Eso sería divertido. Planificémoslo pronto. Lección 13. Tiempo de tranquilidad. ¿Necesitas un momento de tranquilidad? Eso es inteligente. Recuerda tomar descansos. Sí, los descansos son esenciales para mantener la concentración. ¿Qué haces durante los descansos? Normalmente doy un paseo corto, me aclara la mente. ¿Y tú? Me gusta escuchar música o leer un libro. Me ayuda a relajarme. Esas son buenas opciones. Es bueno recargar energías.
¿Tienes un libro favorito? Me encantan las novelas de misterio. Me mantienen comprometido. Yo también los disfruto. Compartamos recomendaciones de libros en algún momento. Definitivamente. Me encantaría escuchar tus sugerencias. Traeré algunos la próxima vez que nos veamos. Lección 14. Trabajos de verano. ¿Computadoras o reparto de correo? Algunos estudiantes disfrutan de sus trabajos de verano. Eso es cierto. Los trabajos de verano pueden ser una gran experiencia. ¿Qué hiciste? Trabajé en una librería local. Fue divertido estar rodeado de libros. Eso suena increíble. Trabajé en una cafetería. Me encantaba conocer gente nueva. Los cafés pueden ser lugares animados. ¿Disfrutaste el ambiente? Muchísimo. Estaba ocupado, pero me gustó la energía. Gran experiencia. ¿Crees que lo volverás a hacer? Tal vez. Depende de mi horario. ¿Qué pasa contigo? Me encantaría volver a trabajar en una librería. Fue un gran momento. Lección 15. Comunidad unida. Absolutamente. Tenemos una comunidad muy unida aquí. ¿Algún pasatiempo que disfrutes? Sí, me encanta la jardinería. Es relajante y gratificante. ¿Qué pasa contigo? Disfruto del senderismo. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. El senderismo es fantástico. ¿Tienes un sendero favorito? Hay un hermoso sendero cerca del lago. Tiene unas vistas increíbles. Eso suena encantador. Me encantaría caminar allí contigo. Planifiquemos un día para ello. También podríamos preparar un picnic. Perfecto. Traeré algunos bocadillos. ¿Qué más te gusta hacer? También me gusta pintar. Es una salida creativa para mí. Lección 16. Ingredientes interesantes. ¿Has oído hablar de ingredientes que se encuentran en bebidas como la leche o la cerveza gracias a la técnica del pastoreo? Sí, y es fascinante cómo se obtienen diferentes sabores a partir de los métodos agrícolas. Exactamente, la calidad del alimento realmente puede cambiar el sabor. Disfruto aprendiendo sobre los orígenes de los alimentos. Agrega profundidad a lo que comemos y bebemos. Yo también. ¿Tienes una bebida favorita que te gusta explorar? Me encanta probar diferentes tipos de tés. Cada uno tiene su sabor único. Es interesante. Prefiero el café. Hay tantas variedades por descubrir. El café puede ser complejo. ¿Has probado alguna mezcla única? Sí. Recientemente probé un café con sabor a fruta. Fue sorprendentemente bueno. Lección 17. Entrando en la fotografía. Hola, de hecho, me he estado metiendo en la fotografía. Es bastante emocionante. Eso suena increíble. ¿Qué tipo de fotografía disfrutas? Me encanta la fotografía de paisajes. Captar la naturaleza es muy gratificante. Las fotografías de la naturaleza son hermosas. ¿Tienes una ubicación favorita? Hay un impresionante parque nacional cerca. El paisaje es impresionante.
Te apuesto. Me encantaría acompañarte en un viaje fotográfico. Eso sería divertido. Podríamos compartir consejos y aprender unos de otros. Sí. ¿Qué cámara usas? Tengo una DSLR, pero estoy aprendiendo a usarla mejor. Lección 18. Dietas basadas en plantas. Hace poco leí un artículo sobre dietas basadas en plantas y quería probar algunas recetas. Genial. Las comidas a base de plantas pueden ser realmente deliciosas. ¿Has probado alguno? Todavía no, pero estoy emocionado de experimentar con diferentes ingredientes. Me encanta hacer salteados de verduras. Son rápidos y sabrosos. Eso suena bien. Me gustaría intentar hacer una sopa abundante. Las sopas son perfectas para cualquier época del año. ¿Qué ingredientes planeas usar? Quiero incluir lentejas y una variedad de verduras. Eso suena nutritivo. Puedo compartir algunas buenas recetas contigo. Eso sería fantástico. Cocinemos juntos algún día. Lección 19. Pasos manejables. Pasos más pequeños y manejables podrían funcionar. ¿Cómo afrontas las grandes tareas? Los rompo en pedazos más pequeños. Los hace menos abrumadores. Ese es un enfoque inteligente. ¿Anotas tus tareas? Sí, mantengo una lista de verificación. Se siente bien marcar cosas. Yo también hago eso. Me mantiene organizado. ¿Qué te ayuda a mantenerte motivado? Me recompenso después de completar tareas. Me mantiene emocionado. Las recompensas son geniales. Me gusta darme un capricho con un snack. Esa es una buena idea. Un pequeño capricho puede marcar la diferencia. Compartamos más consejos para ser productivo la próxima vez. Lección 20. Es hora de uno nuevo. ¿Necesitas uno nuevo? Sí, tienes razón. Creo que es hora de actualizar mi computadora portátil. Puedo identificarme. Mi viejo es muy lento. ¿Qué características estás buscando? Quiero algo liviano con una buena duración de batería. Eso es importante. Necesito una computadora portátil que pueda manejar gráficos para mis proyectos. Buena elección. ¿Ya has mirado algún modelo? Sí, he estado investigando algunas opciones en línea. Eso es inteligente. Las reseñas pueden ser realmente útiles. Exactamente. Quiero asegurarme de obtener el mejor valor. Comparemos nuestros hallazgos y ayudémonos unos a otros a elegir. Lección 21. Jazz y música rock. He combinado el jazz con la música rock. Hoy en día, algunos músicos también han mezclado el jazz con el hip hop. Es interesante. La fusión de géneros crea sonidos únicos. Absolutamente, aporta frescura a la escena musical. ¿Tienes un artista favorito que combine estos estilos? Realmente disfruto escuchando a Kamasi Washington. Su música es increíble. Me encanta su trabajo. La forma en que incorpora diferentes elementos es impresionante. Sí, es inspirador. ¿Has probado a escuchar alguna banda de fusión local?
Tengo. Hay una gran banda en la ciudad que mezcla jazz con funk. Eso suena divertido, deberíamos comprobarlos juntos. Lección 22. Aspectos elegantes. Se ve elegante ahora, impresionante. ¿Qué pasa con la parte rota? Me alegro que te guste. La pieza rota necesita ser reemplazada. ¿Ya encontraste un reemplazo? Aún no. Todavía estoy buscando la pieza adecuada. Puedo ayudarte a mirar. Siempre es más fácil con una segunda opinión. Eso sería genial. Agradezco tu ayuda. Ningún problema, encontraremos algo que encaje perfectamente. Eso espero. Quiero que luzca como nuevo. Estoy seguro de que juntos triunfaremos. Comencemos nuestra búsqueda. Lección 23. Mantenerse motivado. Los consejos para mantenerse motivado incluyen establecer objetivos y realizar un seguimiento del progreso. Absolutamente. Las metas nos dan dirección. ¿Cómo rastreas el tuyo? Utilizo una agenda para anotar mis objetivos y plazos. Esa es una buena idea. Prefiero usar una aplicación para recordatorios. Las aplicaciones pueden ser realmente útiles, mantienen todo organizado. Exactamente. ¿Qué tipo de objetivos te propones? Me centro en objetivos tanto personales como profesionales. ¿Qué pasa contigo? Establezco objetivos de acondicionamiento físico y objetivos de aprendizaje. Me mantienen desafiado. Eso es fantástico. Motivémonos unos a otros para alcanzar nuestras metas. Lección 24. Diversión de compras. ¿Te importa cuándo voy de compras? De nada. Te divertirás mucho explorando. ¿Qué sueles buscar cuando compras? Me encanta encontrar ropa y complementos únicos. Eso suena emocionante. ¿Tienes una tienda favorita? Sí, hay una pequeña boutique en el centro que adoro. Debería comprobarlo. ¿Tienen buenas ventas? Sí, especialmente durante las vacaciones. Excelente. No puedo esperar para ir de compras contigo. Lección 25. La curiosidad de Franklin. ¿Has oído hablar de la imprenta de Franklin? Fue realmente un éxito. Sí, leí que también estaba muy interesado en la ciencia. ¿Qué hizo? Realizó muchos experimentos. Por ejemplo, estudió electricidad. Eso es fascinante. ¿Inventó algo importante? Sí, inventó el pararrayos. Era un gran problema en aquel entonces. ¡Wow! Realmente combinó sus intereses. ¿Qué más exploró? También estudió la corriente del Golfo. Hizo mapas para ayudar a los marineros. Eso es impresionante. Muestra lo curioso que tenía sobre el mundo. Exactamente, la curiosidad puede conducir a descubrimientos sorprendentes. Lección 26. Los desafíos de la vida. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien en tu vida? Sí, a menudo me siento así.
A veces puede resultar abrumador. ¿Qué crees que causa esos sentimientos? Creo que pueden ser muchas cosas, como estrés o problemas personales. ¿Te resulta útil hablar de ello? Definitivamente. Compartir ayuda a aligerar la carga. ¿Qué hay de tomar descansos? ¿Crees que eso ayuda? Con seguridad. Un poco de tiempo libre puede cambiar tu perspectiva. Estoy de acuerdo. A veces el simple hecho de alejarse puede aportar claridad. Lección 27. Aventuras en la playa. ¿Te encanta ir a la playa? Oh sí. El surf es uno de mis deportes favoritos. Eso suena emocionante. ¿Lo has probado a menudo? Intento ir siempre que puedo. Las olas son emocionantes. Me lo puedo imaginar. ¿Qué más disfrutas en la playa? Me encanta construir castillos de arena y coleccionar conchas. Esas son actividades divertidas. ¿Alguna vez has visto una puesta de sol allí? Sí. Los atardeceres en la playa son impresionantes. Me encantaría experimentar eso algún día. Lección 28. Cocina italiana. He oído mucho sobre la cocina italiana. Es asombroso. Los sabores son muy ricos y diversos. ¿Qué platos recomiendas probar primero? Definitivamente pasta y pizza, pero no te olvides del helado. El helado suena delicioso. No puedo esperar para probarlo. También deberías probar la bruschetta, es un aperitivo perfecto. Me encanta probar nuevos aperitivos. Siempre marcan el tono de la comida. Exactamente. La comida italiana se trata de compartir y disfrutar juntos. Me parece una experiencia maravillosa. Lección 29. Álbumes de fotos. ¿Has pensado en cómo organizar tu álbum de fotos? Sí, creo que añadir sobres para fotos adicionales es una gran idea. Mantiene todo ordenado y permite tener más recuerdos. Exactamente. Además, añade un toque personal al álbum. ¿Tienes algún tema especial para tus álbumes? Me gusta organizarlos por temporadas o eventos. Eso tiene sentido. Es divertido recordar esos tiempos. Absolutamente. Cada álbum cuenta una historia única. Me encanta ese concepto. Hace que los recuerdos duren más. Lección 30. Planificación de viaje. ¿Estás entusiasmado con tu próximo viaje? Sí, no puedo esperar. Deberíamos planificar todo cuidadosamente. Acordado. Planificar con anticipación ayuda a evitar el estrés de último momento. Y asegura que disfrutemos cada momento del viaje. ¿Qué es lo primero que debemos planificar? Comencemos con el alojamiento, siempre es más seguro reservar con antelación. Esa es una buena idea. Ayudaré con la investigación. Perfecto. Juntos podemos encontrar las mejores opciones. El trabajo en equipo hace que la planificación sea mucho más fácil. Lección 31. La inclusión importa.
¿Crees que es importante la inclusión en los grupos? Sí, cuando todos se sienten incluidos, están más comprometidos. Eso es cierto, construye una comunidad más fuerte. Exactamente. La inclusión fomenta la creatividad y la colaboración. ¿Cómo podemos promover la inclusión en nuestras actividades? Podemos animar a todos a compartir sus ideas. Ese es un gran comienzo. Hacer espacio para todas las voces es clave. Bien. Y ayuda a que todos se sientan valorados y respetados. Me encanta cómo la inclusión puede transformar la dinámica de un grupo. Lección 32. Escape de la ciudad. Hace tiempo que quiero escapar de la ciudad. Eso suena refrescante. ¿Algún lugar en mente? Quizás una cabaña en las montañas o una casa en la playa. Ambos suenan increíbles. La naturaleza puede ser muy relajante. Estoy de acuerdo. ¿Prefieres la montaña o la playa? Me encanta la playa. El sonido de las olas es muy relajante. Puedo ver por qué. Una escapada a la playa sería perfecta. Sí. Planeemos un viaje de fin de semana pronto. Ya lo estoy esperando con ansias. Lección 33. Comidas especiales. ¿Has comido algo especial últimamente? En realidad no, solo un sándwich del café. Sin embargo, a veces las comidas sencillas son las mejores. Verdadero. Pero extraño probar alimentos nuevos. ¿Cuál fue la última comida especial que disfrutaste? Tuve una cena encantadora en un restaurante nuevo el mes pasado. Eso suena maravilloso. ¿Qué comiste? Probé su paella de mariscos, estaba delicioso. Tendré que intentarlo la próxima vez. Lección 34. Lista de compras. ¿Qué hay en tu lista de compras para hoy? Necesito leche, pan, huevos y algo de fruta. Parece una lista saludable. Sí. ¿Qué pasa contigo? Necesito algunos bocadillos y algunas bebidas. Excelente. Asegurémonos de no olvidarnos de nada. Acordado, un buen plan de compras lo hace más fácil. Además, podemos ahorrar tiempo en la tienda. Exactamente, pongámonos en marcha entonces. Lección 35. Explorando juntos. Quiero explorar una nueva ubicación pronto. Eso suena increíble. ¿Dónde estás pensando? Quizás una ciudad cercana o un parque nacional. Ambas opciones suenan geniales. Amo la naturaleza, por eso un parque podría ser refrescante. Y explorar la ciudad también puede ser muy divertido. Verdadero, podríamos hacer ambas cosas en fines de semana diferentes. Esa es una idea perfecta. Planifiquemos nuestra primera aventura pronto.